Empleo de biomateriales en artrodesis del tobillo, presentado por Lizeth Martín del Campo Contreras y Dafne Paola Ruiz Ramírez. El objetivo principal de esta presentación es dar a conocer la hidroxiapatita como un excelente biomaterial en el uso de la artrodesis de tobillo. Resumen. Se presentó una casuística que en la ética aplicada, la casuística se refiere al razonamiento basado en casos. Esta se aplicó en 16 pacientes, de los cuales se realizó artrodesis del tobillo. Se utilizó hidroxiapatita porosa coralina en unión de injerto esponjoso autólogo con el definido objetivo de coadyuvar a la rápida unión ósea en virtud del probado efecto osteoinductivo y osteoconductivo que exhibe este bioimplante. Se consiguió la fusión ósea objeto del tratamiento en el 93.7% de los casos. El artículo, dentro de los resultados y discusiones, no se presentaron reacciones adversas ni de rechazo del biomaterial. Se comprobó que la complicación más importante estuvo representada por fracaso de la fusión en un paciente por sepsis postquirúrgica profunda, en una extremidad con insuficiencia vascular y diabetes mellitus como enfermedad de base. Se expusieron resultados y se analizaron en relación con las bondades de este bioimplante como estimulante de la consolidación ósea, así como sus propiedades de no reabsorción, fácil manipulación, esterilización y conservación. Artrodesis. La artrodesis es una operación encaminada a inducir anquilosis ósea. Esto significa la fusión de dos huesos dentro de la articulación. Esto es para paliar dolor, detener una enfermedad o proporcionar estabilidad. Artrodesis intraarticular. Esta consiste en quitar de cada hueso que forma parte de la articulación las superficies que deslizan o cartílagos sobre los que se realiza su movimiento. Conviene usar injerto óseo para obtener una fusión más rápida y segura. La mayoría de los autores considera que el mejor injerto es el autólogo. Este tipo de injerto se compone por tejido tomado del mismo individuo y proporciona mejores resultados. Además, evita la transmisión de enfermedades y el rechazo del mismo, ya que el cuerpo por lo general llega a rechazar los injertos u órganos que se insertan en él. A pesar de que los autores dicen que el mejor injerto es el autólogo, los problemas inherentes a su obtención limitan su uso más generalizado. Injerto óseo. Frecuentemente el origen del injerto óseo se le deriva del hueso coxal o también llamado ilíaco, que es una estructura importante para la anatomía de la pelvis, pues es el principal y más grande de la región. Sin embargo, se describen complicaciones hasta en el 29% de los casos. Esto unido a que su cantidad es extremadamente limitada, por lo que muchas veces obliga a complementar con injerto heterólogo, los cuales poseen una morfología y composición mineral similares a las del hueso humano. Estas se obtienen a través del tratamiento de hueso de animal, destinado a eliminar el riesgo de respuestas antigénicas, aunque tampoco está exento de complicaciones relacionadas con inmunidad, conservación, disponibilidad o el costo económico. Esto ha incitado el estudio de otras sustancias que remeden los procesos biológicos que ocurren al implantar un injerto óseo. Actualmente ya existen varios biomateriales, pero la hidroxiapatita, que es en medicina estética un mineral utilizado en el relleno facial en forma de microesferas de fosfato de calcio suspendidas en un gel infiltrable, es la de mayor reconocimiento mundial por su biocompatibilidad y elevado poder inductivo de la osteogénesis. Bueno, la osteogénesis es la formación de hueso que generalmente se refiere a tejidos que son blandos, que pueden calcificarse y se endurecen. En el artículo se presentó un estudio de un pequeño grupo de pacientes en los cuales se usó la hidroxiapatita coralina como un elemento estimulante de la osteogénesis para lograr la fusión ósea. Esto fue basado en 10 años de experiencia clínica en el uso del biomaterial cubano. Al lado se muestra una imagen que es la presentación en forma de granulado de la hidroxiapatita porosa coralina. Métodos. Universo. Constituido por 16 pacientes adultos de los dos sexos, en los cuales se realizó artrodesis de tobillo utilizando un biomaterial de hidroxiapatita como sustituto del injerto óseo. El seguimiento medio evolutivo fue de 1 año.
El seguimiento es extremadamente importante porque permite a la comunidad y al agente de desarrollo examinar el proceso y el impacto del biomaterial a utilizar. Técnica operatoria. Esta es una técnica quirúrgica convencional para artrodesis intraarticular de tobillo mediante abordaje anterior, suplementando el foco de fusión con hidroxiapatita. La estabilidad de la fusión se garantizó indistintamente con osteosíntesis interna o externa. La osteosíntesis es una cirugía reconstructiva. Su objetivo principal es estabilizar y unir los extremos de un hueso roto tras una fractura. Como se mencionó, existen dos tipos, interna o externa. La interna también se divide en dos, que es la fijación interna y reducción abierta, y la otra sería fijación interna de reducción cerrada. La primera consiste en una cirugía abierta para fijar los huesos, mientras que la segunda implica en una reducción sin cirugía abierta para conseguir el mismo objetivo. La osteosíntesis externa se emplea en ella un fijador externo para solucionar la adhesión. Es un procedimiento que puede emplearse si se trata de una fractura compuesta con alto riesgo de infección. Objetivos: evaluar la eficacia y las características de las fusiones con hidroxiapatita y analizar las complicaciones relacionadas con el uso de este biomaterial. Bueno, los biomateriales tienen ciertos requisitos para ser utilizados en el ser humano, que sería no ser tóxico ni cancerígeno, ser químicamente estable. Esto significa no presentar degradación en el tiempo, también tener una resistencia mecánica adecuada, tener un tiempo de fatiga adecuado, tener densidad y peso adecuados, además de un diseño de ingeniería perfecto. Esto es, el tamaño y la forma del implante deben ser los adecuados y ser relativamente barato, reproducible y fácil de fabricar y procesar para su producción en gran escala. Sin embargo, este último punto rara vez se cumple, ya que aún en nuestro país los biomateriales son extremadamente caros. Evaluación de resultados. Se realizó sobre la base de dos parámetros: calidad de la fusión y biocompatibilidad del implante, que es uno de los requisitos para ser un buen biomaterial. La biocompatibilidad se refiere a que no sea rechazado por el organismo. Esta última fue evaluada por la evolución clínica, la osteointegración radiográfica y el estado humoral, según las determinaciones sanguíneas del calcio, fósforo, fosfatasa alcalina y eritrosedimentación. Realmente así no se entiende por completo por lo que fue evaluada. Entonces voy a explicar qué es la osteointegración, que se define como el encaje directo de un implante por la formación de tejido óseo alrededor del mismo sin crecimiento de tejido fibroso. El tejido fibroso se compone en su mayor parte de fibras proteíticas resistentes llamadas colágeno y de células llamadas fibroblastos. El tejido fibroso sostiene, protege y mantiene en su lugar los huesos, los músculos y otros tejidos u órganos. El segundo sería el estado humoral, también conocido como la inmunidad humoral en medicina. Es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y sus toxinas. Por último, la eritrosedimentación, la cual es la velocidad de sedimentación globular, que es un análisis de sangre que puede revelar actividad inflamatoria en el organismo. A continuación hablaré de los resultados en el artículo y nos muestra que se realizó una artrodesis de tobillo empleando hidroxiapatita como sustituto del injerto óseo en 16 pacientes con diagnóstico de osteoartritis postraumática severa, secuela de la fractura articular abierta o luxofractura complicada. También se muestra que el comportamiento clínico de la herida quirúrgica en relación con los parámetros que son el dolor y el edema, pues no merecían una mención particular, ya que estuvieron dentro de los límites que ya estaban predispuestos. También hubo una presencia de signos flogísticos en la herida de un paciente a causa de sepsis profunda. Los signos flogísticos son aquellos que son como reacciones al injerto, que fueron inflamación, enrojecimiento, dolor, cosas así. También
se muestra que la fusión ósea se obtuvo objeto del tratamiento en el 93,7% de los casos, como se muestra en la imagen. El tiempo medio de consolidación resultó de 7,6 semanas y la calidad de la fusión fue clínicamente firme y apta para la carga de peso en 15 pacientes, lo que representa obviamente el 93,7%. El otro 6,3% que resta equivale a un paciente el cual pues fue la complicación más importante durante el proceso y pues representó el fracaso de la fusión en el hueso. Pero dentro de los 15 pacientes, en ellos se alcanzó la fusión y no presentaron reacciones adversas ni de rechazo del biomaterial. Se presentan puntos a favor y en contra sobre la fusión en los 16 pacientes, ya que en primer lugar se destaca que el tiempo medio de consolidación en su grupo de casos fue inferior a los tiempos promedios hechos por otros autores en las fusiones quirúrgicas del tobillo usando injerto óseo. Y para ellos fue culpa o consecuencia directa del probado efecto inductivo de la osteogénesis que exhibe la hidroxipatita. También llegaron a enfatizar que en trabajos anteriores su incremento de los valores séricos de la fosfatasa alcalina en el primer mes de evolución fue indicativo del fenómeno osteoblástico que se está produciendo y que para ellos se encuentra fuertemente influenciado por el efecto inductivo de la osteogénesis que ejerce el biomaterial. Ellos consideran que la solidez de la fusión fue muy prematura debido o a causa de la porosidad del implante, que permitió la invasión celular y la neoangiogénesis con rápida formación del hueso nuevo en su interior. También se tiene que, además, por su propiedad de no reabsorción de la hidroxipatita, ofrecía una mejor estabilidad inerta adicional que evitaba su rotura, y también que cuando se producía la proliferación penetrante del tejido de neoformación en su interior, incrementaba de manera significativa su resistencia mecánica en relación con la resistencia del foco de fusión cuando se empleó el injerto óseo homólogo o autógeno. También dentro de las discusiones se toca el punto en contra en esta fusión, que fue la complicación más importante, que fue un fracaso en la artrodesis de uno de los pacientes, debido a que se le causó una sepsis posquirúrgica profunda de la herida. También ellos dan la conclusión de que eso mismo resultó de que el paciente se trataba de un paciente diabético con insuficiencia vascular periférica, y pues la sepsis que le provocó la cirugía fue controlada, pero el paciente rehusó una reintervención aduciendo desaparición de la sintomatología dolorosa que motivó la operación, a pesar de la inestabilidad residual del tobillo. Es decir, que el paciente ya no quiso volver a pasar por esa cirugía, de que le pusieran otro injerto, porque pues ya para él había sido un proceso muy doloroso y no quería pasar por todo eso nuevamente. También por último destacan que la actividad biológica del implante se deriva de su composición química y celular que induce a la osteogénesis o osteoinducción, y de su estructura que favorece el crecimiento del tejido de neoformación en su interior, osteoconducción, que en sí pues son las propiedades de la hidroxipatita, que ayuda a que el hueso vuelva a crecer en esa parte donde hubo la fractura y crece por toda la red de la hidroxipatita. Dentro de las conclusiones, el propio artículo tiene las suyas, que en sí son 4.
La primera es de que se consiguió la fusión ósea en el 93,7% de los casos, es decir, en los 15 pacientes de los 16. También que no se presentaron reacciones adversas ni de rechazo del biomaterial en los 15 pacientes. Que también con el empleo del biomaterial se elude la necesidad de intervenciones quirúrgicas adicionales para obtener injertos óseos y por ende las complicaciones que de ello puedan derivarse. Es decir, que se recomienda el mayor uso de la hidroxipatita para la ayuda de intervenciones quirúrgicas para obtener injertos óseos, ya que es un biomaterial muy bueno para este tipo de cosas y pues no se necesitan tantas intervenciones ni que el paciente no pasara por un proceso todavía más doloroso o tan invasivo a su cuerpo. Y la cuarta es de que en su serie de casos ellos consideran que la hidroxipatita coadyuvó a la rápida y firme fusión ósea en virtud del probado efecto inductivo de la osteogénesis que exhibe este biomaterial, como antes lo llegué a mencionar. También, dentro de las conclusiones, nosotros tenemos la propia, después de haber leído sus conclusiones, haber analizado todos los parámetros, las estadísticas, todo. Y nuestra conclusión es de que pues la hidroxipatita es un biomaterial bastante bueno y que debería de utilizarse muchísimo más en todos los casos posibles. Y pues también que el artículo fue bastante interesante para nosotras, ya que el uso de este biomaterial de una perspectiva diferente, o sea, es decir, que al verla ya en una situación muy real y no verla como algo ya teórico, fue muy interesante y ver también más a detalle los beneficios que este biomaterial trae consigo. También nos ayudó mucho ver estadísticamente cómo puede ayudar a las personas, ya que de entre 16 personas, 15 resultaron beneficiadas de este biomaterial. Y pues la mejor noticia fue que se les podrá llegar a devolver esa habilidad que tenían antes de pues haberla perdido. Y también aludiendo ya más a la materia de química de biomateriales, pues consideramos que es una materia muy necesaria para nosotros en este campo de la ingeniería biomédica, ya que así logramos entender cómo es de que la hidroxipatita funciona y cómo nos puede ayudar a nosotros como ingenieros en la planeación de prótesis o implantes que podamos nosotros realizar, ya que tiene muchísimas propiedades y no solo de la hidroxipatita, sino de muchos biomateriales que se encuentran en todo el mundo y que pueden ayudar a muchísimas personas y pues ponerlas ahorita en teórico durante la carrera y después en práctica ya trabajando.